Muy bien, mis apreciados hermanos, el Señor los bendiga, un feliz sábado para todos. En este día vamos a iniciar con la lección de la carta a los hebreos, la lección número 1. Y vamos a mirar una pregunta que nos hace al principio y nos manda a la primera nota. ¿A quién fue escrita esta carta? Y miremos la primera nota, mis hermanos. Dice: esta carta evidentemente fue escrita para aquellos que estaban familiarizados con las escrituras, ¿sí? Con aquellas cosas que el Señor había dicho por medio de los profetas. Es desde el principio un argumento de las escrituras sobre la dignidad, el mesianismo y el sacerdocio de Cristo. Entonces, aquí hace énfasis en 3 puntos que dice sobre la dignidad, el mesianismo y el sacerdocio de Cristo. Argumenta de manera más concluyente el carácter típico de los sacrificios y servicios de la ley levítica. Y algo así como, digamos, un repaso de Levíticos, y de Éxodo, de Levíticos, todo lo que pasó allá cuando se iniciaron los servicios del santuario, los sacrificios y todo esto. Dice, la ley levítica y la insuficiencia de estas ofrendas para quitar el pecado. Fue sin duda escrito a los hebreos, siendo un comentario sobre sus leyes. Contiene prueba convincente de la verdad del Evangelio, tal como fue predicado entonces por los apóstoles. Entonces aquí vemos que aquí está hablando en Hebreos, nos va a hablar sobre los sacrificios, sobre la levítica, sobre digamos, como la insuficiencia de esos sacrificios, ¿sí? Que bueno, el apóstol hace énfasis en que ya tenemos el más grande sacrificio y el más grande sacerdote que se sentó a la diestra del Padre. Muy bien. ¿Algún aporte, mis hermanos? Bien, sigamos adelante con la pregunta. Hermana Ángela. Hermana. Sí, adelante, hermanita Adriana. Yo quería preguntarle una cosa. ¿El mesianismo, ahí a qué se refiere cuando usted dice? El tema del Mesías, nuestro Redentor. Ya. La redención que hizo Cristo por nosotros. ¿Sí? Cristo, el Mesías. Hermana Ángela. Sí. Sí, hermano. Hermana Ángela. Sí, ahí dice el mesianismo, ¿no? Pues sí, ya de acuerdo a la elección que hemos estudiado, pues se habla del Mesías, ¿no? Pero esa palabra mesianismo lo han tomado con otra religión que ahorita que son los judíos mesiánicos, ¿no? Los de la vara del pastor. Entonces no hay que confundirnos de pronto con ese mesianismo por ejemplo, porque aquí está hablando del Mesías del Señor Jesucristo, ¿no? No de la religión de los mesiánicos. Exactamente, sí. Hoy en día hay un grupo que se dicen los mesiánicos, ¿sí? Entonces, sí, como dice el hermano Jairo, no podemos confundir, así es. Compare las palabras iniciales de esta epístola con las otras epístolas y establezca las diferencias observadas. Entonces, podemos, mis hermanos, ustedes que están tan atentos, comencemos a buscar al principio las epístolas del apóstol Pablo. ¿Cómo inicia él en cada epístola? Por ejemplo, a los romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Sí? Entonces siempre él va, al inicio de sus epístolas, él va a decir estas palabras. Primera de Corintios dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces siempre al inicio de sus epístolas está hablando de que es el apóstol de Jesucristo, ¿sí? Y si seguimos analizando las demás epístolas, dice Segunda de Corintios, Pablo, apóstol
de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí menciona al hermano Timoteo y a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, estas son cartas que se dirigían a otros hermanos, a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Galacia, es cuando escribe a los Gálatas, ¿sí? Galacia. En Gálatas 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Entonces él sí siempre se identifica apóstol de Jesucristo. Y aquí a Éfeso, sí, a los Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. De siempre él se dirige a ellos. Podemos ver que en todas estas epístolas él siempre se dirige a ellos como el apóstol de Jesucristo. Y aquí está la diferencia. Él comienza con la carta a los hebreos, comienza con estas palabras. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Entonces, aquí ya no le hace énfasis a los hebreos que Él es el apóstol de Jesucristo, sino que entra de lleno a decir, en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Entonces, aquí como dice el punto 2, dice, compare las palabras iniciales de esta epístola con las de las otras epístolas y establezca la diferencia observadas. Entonces, aquí ya él entra directo con el evangelio porque ya todos conocían este evangelio, ellos habían estudiado el Antiguo Testamento y estaban empapados de esta verdad. Entonces, ya nos identifica como el apóstol, porque ya todos lo saben, ya todos lo han leído el Antiguo Testamento y obviamente han leído, pues saben que Pablo es el apóstol y que fue llamado por Cristo. Muy bien, ¿algún aporte de mis hermanos? Ahora sí, entonces continuemos leyendo, comenzando con el libro de Hebreos, y bueno, ya lo leímos aquí el 1:1. ¿Por qué medio de quién habló? ¿Por medio de quién habló Dios en tiempos pasados? Bueno, ya lo leímos. Por mediante, habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Entonces ya, como ya les había leído el texto, pues no le pedí el favor a ningún hermano ayudar a leer. Entonces habló por medio de los profetas. La pregunta número 4 dice, ¿de qué diferentes maneras Dios le ha hablado a hombres? Compare también con Génesis 15:1 y 18, por favor, mis hermanos. ¿Algún hermano que nos lea Génesis 15:1 y el verso 18? O 15:1 más bien, porque Yo lo ya leo, 18 es otro capítulo. Génesis 15:1 y Sí, hermano. 18. Dice de nuestro Dios en su palabra, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el 18, hermanita, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Hermana, Hermano. le Sí, leo el 18:1. 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. El 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y del 23
dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces la pregunta nos está diciendo que de qué diferentes maneras Dios le hablaba a los hombres. Y nos mandan a comparar. Falta la de Números 12 para dar la respuesta. Números 12, que algún hermano si ya lo tiene. Amén. Números 12, 6, 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, Entonces mi la hermano, pregunta, sí, hermano, sí, entonces la pregunta dice que de qué diferentes maneras Dios le ha hablado al hombre, ¿no? Entonces en 20. Génesis 15:1 nos dice que a través de visiones, el Señor se le presentó a Abraham en visión. En el 18:1 nos dice que el Señor se le apareció a Jehová. El Señor Jehová se le apareció. En el 19:1 dice que los dos ángeles que llegaron a Sodoma hablaron con Lot, estando sentado a la puerta. Y en Números que nos acaba de leer la hermana, nos dice que a través de qué fue. A través de sueños. A través de sueños. Entonces son las maneras en que el Señor se ha comunicado a los hombres, con los hombres. Sí, entonces podemos ver a una muy bonita que el Señor se vuelve, cuando se le aparece a Abraham, toma la forma humana, porque bueno, ya sabemos que el Señor no puede aparecerse en toda su gloria, porque bueno, Abraham pues no hubiera resistido, entonces tuvo que tomar una forma humana para aparecérsele a Abraham y ya se establece con la palabra de Dios que es en sueños y visiones. Muy bien. La pregunta número... Sí, hermano. Si vemos la forma como Abraham recibió a estas personas, ¿no? Los ángeles. Él por su discernimiento, por su, bueno, por la comunión que tenía con Dios, discernió que eran ángeles de Dios, ¿no? O era el mismo Dios. Entonces, nosotros a veces por estar distraídos en otras cosas, nos puede llegar de pronto el Señor en forma de persona y ni nos damos cuenta, ¿no? Ni nos damos cuenta ni quién es, porque no tenemos de pronto un discernimiento, porque de pronto la comunión con el Señor no es la más genuina, ¿no? Así es. Claro que sí, hermano. Muchas gracias. Dice, ¿por quién ha hablado el Señor en estos últimos días? Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Dice así la palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿sí? En estos postreros días, a quien constituyó heredero por medio de quien hizo los mundos. Entonces, ¿quién hizo los mundos? A veces algunas versiones, pues, no son bien claras en especificar que el que hizo los mundos fue Cristo, ¿sí? Que estaba al lado del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los tres son creadores, los tres son eternos y los tres son Dios. Dice, ¿qué significan las palabras estos últimos días? Pero vamos a mirar la nota, la segunda.
Hermanita Ángela, Sí, hermano. antes de leer la nota, llamar la atención de los hermanos, porque este texto que acabamos de leer, donde dice que el Señor nos ha hablado por su Hijo en estos postreros días, es utilizado por los corporativos para desechar a la hermana White y solamente dirigirse a la Biblia, porque ellos están diciendo que es a través de Cristo y su palabra nomás que nos ha hablado. Pero entendamos el contexto, ¿no? Pablo está escribiendo en el primer siglo de la era cristiana, ¿sí? Y la pregunta es precisamente esa, ¿no? Aclarar qué significa estos posteriores días. Leyendo la nota lo vamos a entender. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. La expresión, yo la coloco un poquito más grande. Dice, la expresión estos postreros días no significa lo mismo en todos los lugares donde ocurre. Cuando se habla antes del advenimiento del Salvador, generalmente se refiere a la última dispensación. Entonces se está refiriendo a esta última dispensación. Pablo se refiere a la segunda dispensación y que es la última, obviamente, la que estamos viviendo y la que le tocó vivir a los apóstoles, ¿sí? Entonces, por eso dice estos postreros días, pues se está refiriendo a la segunda dispensación. La era del Evangelio, Joel 2:28, no se traduce como los últimos días en la versión inglesa, pero Hechos 2:16-20 contiene un comentario inspirado sobre el texto y prueba que se refiere a los últimos días. El original llevará esa construcción. Hechos 2 también muestra por los eventos profetizados que la expresión allí cubre toda la dispensación del Evangelio, ¿sí? Pero cuando se habla en esta dispensación, como en Timoteo, segunda de Timoteo 3:1 y segunda de Pedro 3:3, se refiere a los últimos días. Entonces todos concuerdan cuando algunos dicen los últimos días o algunos hacen referencia también a esta última, a esta segunda dispensación o a esta última dispensación. Dice, se refiere a los últimos días o última parte de esta dispensación. Las palabras de Jesús en Juan 6, 39, 40, 44 y 54 se refiere al día postrero, al día de su venida y resurrección. Por lo tanto, los últimos días de esta era son los días que preceden a su venida. En Hebreos 1:2 se refiere a la última dispensación. ¿Algún aporte de mis hermanos? ¿Sí entendieron la nota? Hermana Ángela, una preguntita ahí al hermano Carlos o el que entienda, porque es que yo en esto de la dispensación sí estoy un poquito, no entiendo esas Sí, dispensaciones, ¿no? Porque aquí sí la primera dispensación, pues yo entiendo que es en el tiempo anterior a Cristo, en el Antiguo Testamento. Esa es la primera dispensación. Y la segunda es, pues, de Cristo, con los apóstoles. Esta es la segunda dispensación. Nosotros hacemos parte de esta segunda dispensación, que es ahora después de Cristo. La primera es en el antiguo Israel, ¿sí? Con obviamente, pues, con Abraham y todos los, Jacob, Isaac, todos ellos. Y ahora en la segunda es después de Cristo, que hace parte de todos los apóstoles, todos los que vivieron en el tiempo de Cristo. Gracias, mi No sé, hermana. hermano, si quiere aclarar más este punto, hermano Carlos. O hermanita gente. Eh, la verdad es que explicar el tema en unos breves minutos es difícil, ¿no? Porque se requiere estudiar lo que es el dispensacionalismo. Es un arma de Satanás, ¿no? Que ha utilizado para
para engañar a la gente y decirles que ahora estamos en la nueva dispensación de la gracia y que no hay que obedecer la ley. Básicamente, hermanos, las dos dispensaciones o las dispensaciones se refieren a épocas, a tiempos, uno antes de la muerte de Cristo y otro después de la muerte de Cristo. Entonces, cuando decimos en esta dispensación, nos estamos refiriendo al tiempo desde la muerte de Cristo en adelante, ¿sí? Pero esto ha sido mal usado, mal entendido, y se ha levantado una doctrina que se llama así, ¿no? El dispensacionalismo evangélico, para hacerle creer a la gente que antes de Cristo, antes de que muriera Cristo, no que naciera, sino antes de que muriera Cristo, la gente se salvaba por obedecer la ley, pero que después de que murió Cristo, ahora solamente se salva por la gracia. Entonces, es un tema bastante delicado y bueno, en términos generales, solamente podemos decir en estos minutos que las dos dispensaciones son antes que muriera Cristo y después que muriera Cristo. Son dos periodos donde se puede hablar en qué se basa la salvación, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Siga, hermanita. Gracias, hermano. Sí, lo que pasa es Gracias, que hermano. las Sagradas Escrituras son los indoctos, la tuerce, como dice el hermano Carlos, y, y entonces muchos utilizan esta palabra para sacar la doctrina del dispensacionalismo, que son los 1000 años de prosperidad que se vienen. Y ahora con lo del ecumenismo, con la unidad, todos somos hermanos, y entonces ya ellos dicen, ya se viene este dispensacionalismo, estos 1000 años de prosperidad, 1000 años de paz, ¿sí? 1000 años de paz donde todo el mundo se va a convertir, ¿sí? Entonces, como dice Segunda de Pedro, que ya lo leímos, los indoctos tuercen las Sagradas Escrituras. Y lo mismo pasa con los de la predestinación, cuando la Biblia habla de que el Señor, pues, eh, escogió los escogidos, ¿sí? Pero sabemos que los escogidos pues, son obviamente los que obedecen al Señor, deciden estar en obediencia al Señor y, y deciden ser fieles. Esos son los escogidos, porque sabemos que Dios quiere que el mundo entero se salve, pero obviamente no va a ser así. Entonces ya pasan a ser los fieles y verdaderos, los obedientes, los que están en obediencia al Señor, a todos sus mandatos, todos sus estatutos. Esos son los escogidos. Dios no puede escoger a una persona que está violando los mandamientos de Dios, entonces obviamente, pues, Dios no lo va a escoger. Entonces, realmente, hermanos, por eso es que tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento espiritual y estudiar estos textos problemáticos, digámoslo así, o sea, que el mundo los ha vuelto problemáticos, de ahí han sacado falsas enseñanzas, falsas doctrinas o quizás religiones, y para poder enseñar, concentrarse en estos textos bíblicos que son, digamos, difíciles de comprender. Adelante, hermano Carlos. O no sé si algún hermano quiera hacer otro aporte. A mí me gustaría preguntarle a la hermana Mónica que nos ayude ahí con el concepto de dispensacionalismo o que nos ayude a buscar el término para que haya un poquito más de claridad. Adelante, hermanita, mientras ella lo busca. Claro. Estamos en la pregunta 7, ¿sí? Dice, ¿de qué es designado heredero el hijo? Hebreos 1:2. ¿De qué es designado heredero el hijo? Hebreos Bien. 1:2, hermana. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿de qué es heredero el Hijo? Es heredero de todo. Todo. Así es, hermano. Muy bien. Hay otros. ¿Tenemos una nota? No, ahí no hay nota. No tenemos nota, ¿sí? No, señora. Tenemos nota. No tenemos en esta pregunta. Bueno. La pregunta número 8. ¿Hay otros herederos con él? Y podemos buscar, hermanos, Romanos 8:16. Yo ya la tengo lista, hermana, usted sí la leo. Sí, hermano, hacia adelante, hermano. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu, va del 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, es decir, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿hay otros herederos con Él? Sí. Los que el Espíritu, a quienes el Espíritu les da testimonio de que son hijos de Dios, ellos también son herederos y coherederos con Cristo, pero ahí hay una condición, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es, sí. Es una condición y es algo que yo también noté. Si es que padecemos juntamente con él, casi estamos en obediencia, obviamente, como había dicho hace un minuto, Dios no se va a llevar al cielo a personas desobedientes, que no hagan méritos de la salvación, que no hagan propósitos en obedecer. Entonces, estamos, mis hermanos, en Primera de Corintios, Zoraida va a leer Primera de Corintios 3, 21 y 23. Primera de Corintios 3, 21. Si alguno se jacte de los hombres, porque todo es vuestro. ¿Vuestro qué? No es vuestro. Sea Pablo o Apolo o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces se nos promete que todo es vuestro, pero ya sabemos que él aquí menciona a varios fieles. Podemos decir que nosotros somos esos Apolos, esos Cefas, ¿sí? Para poder ser herederos, para que todo sea nuestro, ¿sí? Bueno, hermanita Argenis, no sé si tenga algún aporte, o el hermano Carlos, o algún otro hermano, porque recordemos, mis hermanos, que en la sala de Suna vemos 17 personas, entonces todos pueden Hermana, aportes. Entiendo, hermanita, buenos días. Entiendo, hermanita, que nosotros somos obedientes a su palabra y cumplimos lo que ha dejado por escrito. Manita, no le entendimos la última parte porque se le fue la señal, hubo una interrupción ahí. Pero la hermana Elisa nos está diciendo que hay una condición, la obediencia, ¿sí? La obediencia al Señor, ¿sí? Solo los fieles. Esa es la condición. hermana, Sí, hermano. yo entiendo desde el 21 leyendo, yo entiendo así, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, o sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Yo lo que entiendo aquí como que no hay que poner es la confianza en hombres, sino únicamente en Cristo. No lo entiendo así, no sé qué dicen los hermanos. Sí, porque hay uno que dice Ángela, que era de Pablo, el otro que era de Apolos, el otro era de Cefas. Entonces, pues los hombres, entre los hombres nosotros nos ayudamos uno con otro a entender la palabra, ¿no? Pero al principal que tenemos que tener por blanco es a Jesucristo, ¿no? Así es, hermano Carlos iba a decir algo. sí, hermana, yo quiero aprovechar este momento para, al respecto de lo que dice la hermana Elisa, hay mucha razón, ¿no? Hay mucha claridad y nosotros debemos saber que la Biblia y el Señor ha prometido la salvación y el paraíso y el cielo a los que le obedecen, ¿sí? Exacto. Y va a salvar a los que le esperan, a los que se preparan. Lamentablemente, hoy en día, las personas creen que apenas se mueren, se van para el cielo. Eso lo creen los católicos, nuestros amigos católicos, eso lo creen muchos de los evangélicos, y creen que apenas se mueren, independientemente de quién haya sido, algunos, los buenos, se van para el cielo. Pero, hermanos, el cielo ha sido prometido, el cielo nuevo y la tierra nueva ha sido prometido para los obedientes, los que aceptamos a Cristo y aceptamos el poder que Él nos da para obedecer. Y la fe en Cristo, no en los seres humanos. Por más encumbrado que sea una persona, esa persona no tiene la capacidad de salvar. Y lamentablemente muchos han puesto los ojos en los seres humanos. Por ejemplo, los católicos han puesto los ojos en un ser humano que se llama María y la han puesto como intercesora a salvar o a interceder para la salvación, cuando la Biblia presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Los evangélicos han puesto también a sus pastores, a sus líderes, y ellos atacan tanto a los católicos y no se dan cuenta que ellos también tienen papas y también tienen ídolos. Y los adventistas, que tanto atacan a los católicos y a los evangélicos, no se dan cuenta que también tienen papa, también tienen una jerarquía papal, una cabeza de la iglesia que se llama Ted Wilson. Y esto no para allí, porque muchos adventistas, inclusive en el historicismo, han endiosado a uno o dos hombres y todo tiene que pasar por manos de ellos y el visto bueno de ellos. Eso es un modelo de jerarquía papal. Cuando el Señor Jesús dice, todos vosotros sois hermanos, Él no está poniendo como cabeza de la iglesia a nadie. Nosotros no podemos besarle el anillo a ningún papa adventista, ni adventista historicista, ni a ningún papa católico, ni a ningún papa evangélico, porque los evangélicos también han tenido papas, hombres jesuitas que, simulando ser evangélico, llevaron a los evangélicos de vuelta a Roma. Y el papa adventista Ted Wilson, jesuita, que simulando ser adventista, llevó de vuelta al adventismo a Roma, juntamente con otros papas adventistas de 1957 y su padre, Ned Wilson. Hermanos, en todo esto tenemos que abrir nosotros bien los ojos, hermanos, porque hay una maldición que reposa sobre los que confían en hombres. Maldito el hombre que confía en hombre. ¿Acaso el Señor a nosotros no nos ha dado una libertad de pensamiento, una capacidad para estudiar, analizar? En el conflicto de los siglos dice,
en el capítulo Nuestra única salvaguardia, dice que Satanás procura que el pueblo ponga sus ojos en los seres humanos y no en Dios. Y lleva a la gente a que ponga sus ojos en los papas, en los sacerdotes, en los hombres, en lugar de ponerla en Dios. Y luego Satanás, dirigiendo la mente de uno de esos hombres, encamina a toda una multitud al pecado, al error. Entonces, gracias a Dios que nosotros hemos entendido que entre nosotros no hay jerarquías. Nosotros, los adventistas historicistas genuinos, no tenemos a ningún hombre como cabeza del historicismo. Ningún hombre, ningún ser humano. Nosotros como adventistas historicistas no le besamos el anillo ni a Alejandro Maya, ni a Amado Miguel, ni a Miguel Orrico, ni a Luis Omar Gutiérrez, ni nadie tiene por qué estimarnos a nosotros como los dirigentes máximos, ni a Carlos Gómez, a nadie, porque todos estamos al nivel de hermanos. Obviamente, el Señor nos da dones y unos somos evangelistas, otros son instructores bíblicos, otros son verdaderos obreros médicos misioneros, otros son, tanto mujeres como hombres, pueden ser también evangelistas, maestros de escuela, médicos, pero entre nosotros no hay jerarquías. Y todos aquellos que caen en el error de llevarle a Alejandro Maya, a Amado Miguel o a cualquier ser humano en esta tierra la última palabra y dejarse guiar por lo que esos hombres mortales dicen, están preparándose para recibir la maldición del que maldito el hombre que confía en hombre. Adelante, hermanita. Sí, gracias, hermano. Bueno, me llamó la atención al principio cuando usted dice de sobre lo que piensan los evangélicos y los católicos, que cuando nos morimos vamos para el cielo. Ellos ruedan un video donde presentan a una persona que llega al cielo y comienza el juicio para él. O sea, lo presentan allá delante de Dios. Llega el asesino, muere, el violador, o sea, el que está violando abiertamente los mandamientos de Dios, entonces lo presentan allá ante Dios, él sube y el ángel lo presenta ante Dios en ese juicio. Y sabemos que en Daniel 7 habla de un juicio y está hablando de unos libros. Y en esos libros están anotados todo el mundo, ¿cierto? Claro, los nombres, los libros de memoria, ahí está todo el mundo y ahí están los pecados de cada persona. Entonces ahí está hablando de libros, no de personas que suben literalmente al cielo y son presentadas literalmente ahí en presencia de Dios en ese juicio, y entonces ahí presentan también el lago de fuego inmediato, y si esa persona salió mal librada en ese juicio, entonces ahí directamente de una lo tiran al lago. Una representación que da, digamos, náuseas, ver eso, ¿sí? Ver ese video que presentan los evangélicos. Y ellos creen eso, ¿por qué? Porque ellos miran el texto bueno, de Samuel, no sé si es primera, no recuerdo en el momento, primera o segunda de Samuel, cuando la pitonisa, la bruja, hace venir a Samuel, supuestamente está en el cielo. O la parábola también del rico y Lázaro. La palabra del rico y Lázaro también es utilizada por los católicos y los evangélicos, que tienen, obviamente están unidos en esa misma doctrina. Si alguien iba a hacer un aporte. Sí, hermana, es decir, todo eso se desprende por la creencia de la no inmortalidad o de la inmortalidad del alma, perdón, de la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces, todo eso se desprende de ahí. De Así que es. una vez mueren, pues el alma quedó viva, no sé, ellos lo representan como algo especial que sale del cuerpo y esa es la que va al cielo directamente ahí al juicio. Hermana Así Ángela. es. Sí, sí, hermano Hermanita Carlos. Ángela, dos cositas, hermana.
La primera es que cuando se narra el acontecimiento del rey Saúl, la pitonisa, la hechicera de Endor, como bruja, como un instrumento del diablo, pues hace sus cosas y Saúl le dice que le haga venir a Samuel. Y la pitonisa hace subir a Samuel, lo hace subir, no lo hace bajar del cielo, lo hace subir. ¿Sí? Saúl ve lo que está subiendo de allá abajo, ¿cierto? Lo otro es que esas imágenes donde el ángel presenta a la persona ante Cristo, y ahí está la ley de Dios, y al lado están los ángeles, esas imágenes yo las he visto en algunos historicistas mexicanos que hacen alarde de ser los Spalding y Magan modernos, y presentando temas del santuario, hermanos, presentan escenas del juicio y presentan esas imágenes, hermanos. Las presentan. Eso se llama catolicismo. Y cuando son amonestados y son corregidos, no aceptan la corrección. Solamente dicen, no, es que queremos hacerlo más didáctico, más ilustrativo. Pero eso es catolicismo, hermanos. La hermana Ángela aclaró y dijo, nosotros estamos siendo juzgados en el cielo, no en persona, sino en carácter. ¿Y cómo se nos juzga? Por las cosas que están escritas en los libros. Así es. Es el carácter que está siendo juzgado. Nosotros, las personas, estamos aquí en la tierra. Y es el carácter, lo que está escrito en el cielo, es lo que está siendo juzgado. Cuando el Señor venga, tiempo atrás de su venida, se ha sentenciado, se ha dado la sentencia al cierre de la gracia, salvación o perdición. Cuando Él ya venga, viene a dar una recompensa, pero ya la sentencia se ha dado. Al cierre de la gracia, el que es justo seguirá siendo justo y el que es impío seguirá siendo impío. No va a venir apenas a determinar quién se salva y quién se pierde. No. Eso ya ha sido hecho y está siendo hecho ahora y estamos a punto de que ese juicio investigador termine. Cuando termine ese juicio investigador, nuestra suerte estará decidida, nuestro destino para siempre, salvos para siempre o destinados para destrucción a la venida de Cristo o al final de los 1000 años cuando resuciten todos los impíos y sean destruidos para siempre, no llevados a un fuego que va a arder eternamente. Adelante, hermanita. Muchas gracias, hermano. Hermano Willington, ¿hacer algún aporte? Lo que yo le iba a decir a todos, hay otros que les están enseñando también a los católicos que las personas mueren y el espíritu queda ahí por 3 días, que a los 3 días ya, y Satanás se les presenta en esa persona, entonces ahí es donde hace creer que todavía ellos vienen al mundo y nos cuidan y nos protegen. Pero por 3 días. Por 3 días. Sí, y inclusive esa creencia, sí, ellos dicen que por 3 días el espíritu queda por ahí flotando. Eso. Y entonces por eso es que muchos dicen y han contado muchas historias que cuando una persona muere se le aparece a varias personas de la casa, familiares, y entonces ahí sacan la conclusión de que el espíritu queda flotando por ahí esos 3 días porque se le apareció a varios familiares, sí, como dando un aviso de que ya está muerto, prácticamente. Y obviamente sabemos que eso es obra de Satanás, porque la Biblia es muy clara cuando dice que ahí perecieron todos sus pensamientos, ahí queda todo, ya no hay memoria de él, ni sus hijos recibirán honores y él no los sabrá,
y así sucesivamente, dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es muy clara en este sentido y nosotros, si estudiamos, si somos diligentes, escudriñadores de las Escrituras, pues obviamente nunca vamos a ser engañados, sabemos que eso es obra de Satanás, ¿sí? Bueno, gracias a los hermanos que hicieron los aportes. Vamos a leer estamos en la pregunta número 9. ¿Por quién fueron hechos los mundos? Hebreos 1:2, ya lo habíamos leído, ¿sí? Que dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real. Él que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, ¿sí? Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos, mis hermanos, algo yo quería hacer énfasis en este capítulo 1 de Hebreos. Aquí Hebreos 1 está haciendo énfasis en la divinidad de Cristo, ¿sí? En la divinidad de Cristo, que Él es Dios, que Él es creador, que Él es eterno, ¿sí? Entonces, bueno, no viene el caso, pero sí, pues, quería iniciar con esto, pero lo olvidé al principio. Entonces, aquí vemos que Él es el que sostiene todas las cosas con su poder, pues, tanto fue Él el creador como el sostenedor de todas las cosas, ¿sí? Primera de Juan, Zoraida va a leer Juan 1:3. 1:3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada cuanto existe fue hecho sin Él. Bueno, aquí otro texto bíblico que afirma su divinidad. ¿Por qué afirma su divinidad? Porque solo Dios puede crear, solo Dios es eterno, ¿sí? Entonces, aquí nos muestra a Cristo, aquí se defiende la divinidad de Cristo, nos muestra que desde el principio, porque en nuestro lenguaje humano, pues colocamos un principio, pero sabemos que Él es eterno junto con el Padre. También Zoraida nos va a leer Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, otro texto bíblico que tuerce los indoctos para decir que él es el primero de la creación de Dios, que fue lo primero que Dios creó, sí, el primogénito de la creación. Por eso dice acá el primogénito de la creación. No sé, hermano Carlos, yo sé que usted tiene un aporte en cuanto a este texto bíblico y es importante que lo analicemos porque este es un texto que ha sido mal comprendido y han dicho de que el primero que Dios creó, que eso es lo que quiere decir este texto bíblico. Adelante, hermano Carlos. Hermana, gracias. Ese análisis lo hizo ya cuando estudiamos el asunto de los testigos de Jehová. Eso está grabado en los videos que están en nuestro canal donde dice desenmascarando a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová y los evangélicos creen que Cristo es el primer ser creado. El primer ser creado. Es más, hermanos, esta semana hubo una persona con la que estamos compartiendo el mensaje historicista y él me envió un escrito de un pionero, cuando ellos creían que Cristo era un ser creado, hermano. Algunos pioneros hasta cierto tiempo creían, eran arrianos y tuvieron que corregir esa posición. Y muchos creían que Cristo era un ser creado, que en algún momento de la eternidad Dios creó a Cristo. Gracias a Dios que a través del espíritu de profecía eso se corrigió. Y se corrigieron muchas otras cosas con el libro El deseado de todas las gentes. Entonces, para el mundo evangélico, Cristo es un ser creado, en algún momento de la eternidad lo crearon a Cristo, entonces obviamente que eso echa por tierra la eternidad de Cristo, la divinidad de Cristo, y
y no se entiende esta parte, ¿no? No la quieren entender. Primogénito es un término básicamente mal entendido, de la palabra unigénito, que es único en su especie, ¿no? Jesús, único en su especie. Hermana, esto implica, pues obviamente, como siempre, ¿no? Un estudio más profundo y todo, pero la explicación de esto está claramente en el tema sobre los testigos de Jehová, hermanita. Siga, por favor. Claro que sí, hermano. Muchas gracias por recordármelo, que a veces uno se le olvida las cosas. Sí, hermano, entonces vemos que Él no es el primero en ser creado, que quede claro que Cristo es eterno y ya tenemos un estudio también sobre la eternidad de Cristo. Conocemos, bueno, ya hemos visto estos estudios sobre la eternidad de Cristo y que al ser eterno, Él es Dios y al ser Dios, pues obviamente Él es creador, entonces no puede ser la primera criatura en ser creada. Vamos para la nota, aquí hay una nota, después de la pregunta 9. Dice, ¿alguien desea leer esta nota? Uno de mis hermanos que no hayan participado. Bueno, Wellington desea leerla. Sí. Como Dios hizo los mundos por su Hijo y todas las cosas sustentadas por Él, y como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Sí, se sigue que no vemos ni sabemos absolutamente nada del Dios Padre, ya sea en la creación, providencia o en la salvación, redención, sino lo que nos es revelado a través de su Hijo. El Señor Jesucristo es en todos los aspectos la manifestación. Okay. Amén. Bueno, aquí se está hablando de, ya aquí, la manifestación de Dios al hombre, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿La plenitud de qué? De la divinidad. Colosenses 1:19. Sería bueno que leyéramos a Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí mismo también nos cita Hebreos 1:3, donde dice, el Hijo es el resplandor de su gloria. También a Colosenses 1:16, no sé si ya lo leyó. Sí, ya lo leyó, 1:16 y 17. El 17 lo leyó. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, entonces aquí es muy claro el texto bíblico. ¿Y de quién está hablando acá? El texto bíblico, ¿de quién está hablando Hebreos? 1, del Hijo, de nuestro Señor Jesús. Obviamente, ellos estaban en la creación de todos los mundos, de este mundo, creación del hombre y de todos los seres no caídos. Ahí estaban los tres en este trabajo de creación. Dice, sigamos leyendo la nota, que dice que él, por él, que Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que están obviamente en los cielos, las que están en la tierra, bueno, ya Zoraida lo leyó, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten, o por él. Sí, algunas versiones dice por él,
¿sí? En Él todas las cosas subsisten, o por Él todas las cosas subsisten, porque Él es el sostenedor de todas las cosas. La palabra subsistir significa literalmente estar juntos. Y el texto quiere decir que como Cristo creó todas las cosas, así las conserva, las sostiene con la palabra de su poder, la misma palabra que los hizo existir. Bien, entonces muy claro, aquí muy claro el escrito. Bueno, vamos para la pregunta número 10. En gloria e imagen de quién es el Hijo. Hebreos 1:3 y Colosenses 1:15. ¿Algún hermano que no haya leído, por favor? Ya se leyó Colosenses 1:15. Ah, bueno, Colosenses 1:15, entonces aquí ya nos queda claro, ya hemos respondido esta pregunta, en gloria e imagen de quién es el Hijo. Y en Hebreos ya leímos a Hebreos 1:3, dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, ¿sí? El resplandor de su gloria, la misma imagen de su real, ¿sí? De su real, el que sostiene todas las cosas. Entonces la misma imagen de Dios, ¿sí? La misma imagen de Dios. Él es el que sostiene todas las cosas, ¿sí? Él es el resplandor de su gloria, ¿sí? Es el resplandor de la gloria del Padre también. La pregunta número 11 dice, ¿cómo podemos aprender? Hermana Sí, hermana. Ángela, Sí, hermano. hablando del Hebreos 1:3, es decir, cuando dice que Él es, se me perdió el libro, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, aquí el autor de Hebreos no simplemente está dando a entender que el Señor Jesús es una simple imagen o representación del Padre, ¿no? Sino que es semejanza en el sentido de que realmente es como Dios, es Dios, ¿sí? En la misma naturaleza, en la misma imagen de su sustancia. Entonces, porque eso es lo que tratan de enseñarle a uno o explicarle los testigos de Jehová. Que así como el hijo se parece al padre, ¿sí? Por la genética, pero no es el padre, ¿sí? Ellos dicen así que acá una vez que vinieron, se enredaron tratando de explicarme eso porque yo les pedí. Ustedes no creen que Jesús es Dios. Dijo, no, él simplemente es una imagen, así como el hijo se parece al padre, pero no es el padre. Pero aquí realmente, cuando sigamos estudiando Hebreos, nos vamos a dar cuenta que es realmente Dios, ¿sí? No es una simple imagen o representación, sino que es semejanza en el sentido de ser realmente como Él, en su misma naturaleza, la imagen de su sustancia. Él es Dios, ¿no? Así es, claro que sí. No, y como vamos a seguir estudiando Hebreos, pues esto aquí nos lo va aclarando poco a poco, porque el Padre mismo habla de su Hijo. Entonces no puede ser la misma persona, o no puede ser simplemente una imagen, o Permiso para resplandor. ver. Sí, hermana, ¿alguien va a hablar? Hermana, yo entiendo en lo que se está estudiando que hay cosas muy difíciles de comprender humanamente. ¿Por qué? Y el diablo siempre nos va a atacar por ese lado porque es que Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es el supremo de todo. Entonces, para nosotros, y más ahora que pues estamos infectados del pecado, es mucho más difícil. O sea, hay muchas cosas que en la Biblia uno las puede entender solo con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para nosotros humanamente ya pecadores es muy difícil.
Si fue difícil para Eva entender el mandato que Dios le dio cuando ella todavía no había pecado. Ella le creyó más al usurpador, al que se camufló en esa serpiente antigua, y le creyó a él, más no a Dios, que era el que la había creado, con el cual tenía una relación personal. Cuando ellos no habían pecado, ellos podían, creo, ver a Dios cara a cara. Tal vez hablaba Dios con ellos. Ya después se escondieron, no quisieron, se escondieron y se hicieron vestidos y todo eso. Entonces, a través de las edades y desde el principio podemos entender que el conocimiento de Dios después del pecado siempre va a ser, no va a ser pleno. No quiere decir que nosotros no podamos entender a Dios ni nada de eso, pero hay cosas ocultas de Dios que a nosotros no nos compete pues cuestionar. ¿Por qué? Porque el Señor, lo importante es que nosotros estemos a paz con Dios y que comprendamos el sacrificio de Jesús en la cruz, el amor del Padre al dar a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros, y después cuando Jesús se va, dice que no nos va a dejar huérfanos, sino que va a enviar a un representante de él, que es el Dios Espíritu Santo, para que nos recuerde todas las cosas que él nos enseña a través de su palabra. Entonces nosotros como seres humanos debemos preocuparnos es por estar siempre conectados con el cielo a través del Espíritu Santo y obedecer y amar a Dios por sobre todas las cosas, y lo demás viene por añadidura, hermano, porque si el Señor nos da el privilegio de un día estar en la tierra nueva, o en los 1000 años vamos a ir a hacer el trabajo que nos toque hacer allá según la palabra de Dios y el Espíritu de Poesía. Entonces, nosotros a veces nos cuestionamos tanto queriendo entender cosas que no se pueden entender porque son limitadas. Hay cosas que están vedadas para nosotros, los seres humanos, y en la eternidad seguramente Dios tendrá bien darnos a conocer. A mí me importa, a mí me interesa grandemente que el Señor me perdone y que el Señor me anote en el libro de la vida, y que si yo estoy viva para el sellamiento, Él me pueda sellar y pueda hacer parte de los redimidos. Esa debe ser nuestra inquietud. De todas maneras, estamos estudiando un tema de Hebreos que pues sale a colación todo esto, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno en el conocimiento que tienen, en el deseo de salvarnos, pero individualmente hacen un trabajo para nosotros, porque el trabajo del cielo en la persona del Señor Jesús, en la persona de nuestro Padre eterno y en la persona del Dios Espíritu Santo, todos ellos tres trabajan en favor suyo y mío, de cada uno de los seres humanos, aún los que están perdidos sin Dios, porque Dios anhela que se salven muchas personas. Es un misterio el amor de Dios. En el deseo de toda la gente hay un texto que llena de tan, a mí por lo menos cuando yo lo leí me impresionó mucho y nunca he podido dejar de pensar en ese texto. Y es que dice que la eternidad no nos va a alcanzar para comprender el misterioso amor de Dios. Es un misterio, hermanos, es un misterio que durará por la eternidad, y seguramente no sé qué irá a pasar allá. Yo todavía no estoy allá, pero anhelo estar allá para poder estar cara a cara con Jesús y que Él nos explique todo ese inmenso amor que derramaron todos tres a través del sacrificio de Jesús. Entonces, a veces nosotros nos embolatamos con cosas que si es Dios, que si no es Dios, y toda esa gente que está embolatada, que sigan embolatados, porque si no piden la dirección del Espíritu Santo para que estas cosas sean aclaradas, pues difícilmente vamos a caer en una trampa. Entonces yo pienso, hermanos, que así como el hijo de mi esposo es igualito, o sea, es la réplica, un ejemplo, pero no es José Adonai, es Mauricio Rubio. Mi esposo es José Adonai Rubio y son muy parecidos. Y podrían ser la réplica el uno del otro, pero José Adonai es un personaje y Luis Mauricio Rubio es otro personaje, y sucesivamente con cada uno que tienen sus hijos, que a veces hacen una réplica del parecer del génito, pero cada uno de ellos es una persona individual, aunque tengan muchas cosas en común. Así pasa con el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron. Hermanita Ángela. Hermana, sí, adelante, hermano Carlos. Bueno, hermana, la palabra de Dios dice en Juan 17:3 que el Señor Jesucristo, cuando estaba orando al Padre, le dijo, Juan 17:3, Amén. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí.
Entonces, hermanos, nosotros en el amor a Dios estudiamos las Escrituras para conocer al verdadero Cristo, al verdadero Padre. Lo conocemos. Y al conocer al verdadero Cristo, nos libramos del engaño del falso Cristo, católico, evangélico, adventista corporativo. Es necesario que conozcamos nosotros y hagamos todo el esfuerzo necesario, entendiendo que hay cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, gracias a Dios que el carácter de Cristo, la persona de Cristo, hasta nuestra mente limitada, para que la comprenda, pues ha sido revelado y a través de las Escrituras, a través de la naturaleza, a través de su palabra, se revela a Cristo, el carácter de Cristo. Y para la gloria de Dios, nos ha permitido conocer al verdadero Cristo, ¿verdad? Al verdadero Amén. Cristo de la Biblia, y nos ha librado de conocer un falso Cristo que no salva. Allá en el texto de Hebreos 1:3, hermanos, esas versiones que dicen la misma imagen de su sustancia, es una traducción errada, pagana, católica, porque el catolicismo y los falsos antitrinitarios, evangélicos, los sustancieros, los falsos antitrinitarios evangélicos y adventistas, creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma sustancia. Y esa palabra está metida ahí en estas versiones. Cuando dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Esa palabra es palabra tomada del paganismo. La palabra correcta allí es la misma imagen de su persona, de su persona, de su ser, de su ser. La misma imagen de su persona en carácter, de su ser. Por eso, el Nuevo Testamento de la versión Biblia Libre lo traduce así: el Hijo es la gloria radiante de Dios y la expresión visible de su verdadero carácter. Y la Biblia, la versión King James, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su persona, Por favor, tachen esa palabra sustancia y pónganle allí persona. Inclusive hay una Biblia que se llama la Nueva Biblia Viva, donde dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de su ser, y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Hermanos, esto nosotros lo aprendimos en el seminario que hicimos, que estudiamos sobre el Dios uno del paganismo. Adelante, hermanita. Sí, hermano, la Biblia que yo tengo acá es Reina Valera 2000 y la de Zoraida, la que tiene Zoraida es del siglo XXI y está, pues para mí está correcta porque, bueno, aquí hay una palabrita que le falta y dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, sí, de su ser real, sí, aquí está hablando del ser real, o sea, del Padre. Y en la que tiene Zoraida también dice lo mismo, ¿cierto? De su ser real. Sí, su ser real, Exacto. el que sostiene todas las Entonces, cosas. aquí no dice sustancia, como dice el hermano Carlos, tachemos cuando aparezca sustancia, porque Cristo no es una sustancia, ¿sí? Entonces, Él es un ser real, como lo dice aquí en algunas versiones que están bien traducidas, para beneficio de todos los que van a escuchar este tema y que sabemos que hay como 5.000, creo que es cambios, 5.000 alteraciones que le hicieron al Nuevo Testamento. Entonces tenemos que estar apercibidos y por eso es que Satanás ha hecho esto,
ha hecho estas alteraciones, estos cambios, tiene sus agentes, tuvo sus agentes para hacerlo, y por eso es que ahora hay tantos vientos de doctrinas y tanto engaño, digámoslo así, tan mala comprensión de las Sagradas Escrituras. Muy bien, continuemos con la pregunta número 11. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos aprender y comprender la gloria y la plenitud del poder y la gracia de Dios? Juan 1:18. A nadie lo envió jamás. ¿Qué? A Dios nadie lo envió jamás. El No. Hijo. ¿Cómo? ¿Alguien habló? A Dios Sí, nadie lo. nadie le vio. Nadie lo vio jamás. Aquí dice, a Dios nadie lo vio jamás. Ajá. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Bueno, que está en el seno del Padre, Él lo vio a conocer. No es que, bueno, esto es otro texto donde sacan muchos a relucir este texto, a decir que Cristo estaba en el seno del Padre. ¿Pero en qué seno? O sea, con el solo hecho de decir que está en el seno del Padre, entonces la palabra de Dios no dice estaba en el seno del Padre, o estaba en el vientre del Padre, porque esa es la palabra, digamos, adecuada para decir que yo estaba en el vientre de mi madre, pero todavía estoy en el vientre de mi madre. No, yo estaba. Y aquí dice, está en el seno del Padre. O sea que Cristo entonces nunca ha nacido, porque todavía está en el seno del Padre, si eso lo pusiéramos, lo comprendiéramos literalmente. Sí, entonces Cristo todavía no ha nacido porque está dentro del Padre. No, se está refiriendo al entorno, al lado del Padre, a su entorno, cuando dice está en el seno del Padre. Espero que me hayan podido comprender, porque realmente estos son textos bíblicos que son otro texto bíblico que es mal comprendido cuando dice que está en el seno del Padre. Si lo viéramos de esa manera, entonces tendría que decir la palabra de Dios, Él estaba en el seno del Padre y salió de dentro del Padre. Sí, estaba, pero dice está, todavía está, entonces todavía está dentro del Padre y el Padre todavía no lo ha engendrado. Entonces tenemos que tratar de comprender estos temas para explicárselos a la gente, de los que dicen de que Cristo fue engendrado por el Padre y que todavía están, entonces Cristo todavía está en el seno del Padre, aún no lo ha engendrado, porque ahí el texto es muy claro cuando dice que Él está en el seno del Padre. ¿Sí? ¿Algún aporte, hermanos? Sí, hermano, en la Biblia mía es esa Reina Valera 1960, ahí tendría dos errores, porque dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito, ahí está la palabra unigénito, que es un error, ¿no? Sí. El unigénito dijo que está en el seno, ahí dice que está, usted dice que estaba, usted dice es que estaba, no que está. Y Sí, claro. dice que está. Entonces, tendría dos errores ese mismo texto. Claro, sí, porque cuando yo digo estaba, o sea, vamos a poner el ejemplo de nosotros. Yo estaba en el vientre de mi madre, pero ya no estoy en el vientre de mi madre, ya hace 55 años dejé de estar en el vientre de mi madre. Entonces, ahí no dice que estaba en el seno del Padre, dice está. ¿Y Cristo hace cuánto existe? De toda la eternidad. Para nosotros Cristo es Dios, defendemos su divinidad, defendemos su eternidad, su poder de creador, su poder como Dios y como creador. ¿Sí? Entonces, para los que aseguran que Cristo estaba dentro del Padre y que el Padre lo engendró, entonces todavía está, según este texto bíblico, porque dice, está en el seno del Padre. Así que Cristo todavía entonces no ha nacido, el Padre no lo ha engendrado, no vino a este mundo. Entonces, hay que mirar
todo esto y analizar con lupa, digámoslo así, o con el discernimiento que el Espíritu Santo nos dé. Bien, Bueno, familia, bien, entonces. sí, hermano. Hermana Ángela, yo busqué acá como lo hace a veces la hermana Mónica, que tal vez esta vez no nos acompaña, qué significa estar en el seno, ¿no? Exacto. Entonces, Gracias, hermano. pues, estar en el seno, por ejemplo, de una sociedad es estar viviendo en una sociedad, ¿sí? Entonces, Exacto. como ustedes ahorita, el Señor Jesús está en el seno del Padre, es decir, está en el entorno que rodea al Padre, allá Así es. en el medio celestial, en el trono allá, ¿sí? En ese sentido es que debemos entender este versículo. No Así que haya es. salido. Eso, exactamente. No que haya salido de dentro del Padre y que el Padre lo haya engendrado. Como, ¿va a leer alguno? ¿No? Bueno, entonces, muy bien. Espero que ya hayamos comprendido este texto bíblico. Y vamos a continuar con la pregunta número 12. No hemos leído, bueno, Juan 18 ya lo leímos, y Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 no lo hemos leído. No. Primera de Juan, ¿qué dice? 5:20. Y Amén. sabemos Vean. y sabemos Hermanita, que falta Juan 14 también. Juan Juan, 14, 7 al sí, 9, ese lo tengo aquí, dice la palabra. léalo usted. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues muéstranos el Padre? Amén. amén. Sí, entonces mire de que otro texto bíblico que sacan los unitarios para decir que Cristo es el mismo Padre, ¿sí? Entonces Cristo, ¿qué estaba tratando de decir ahí? Que el que lo ha visto a él, haga en cuenta que han visto al Padre. No es, pero él está hablando, ahí está mencionando a dos personas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No, él no dijo, no, es que yo mismo soy el Padre. Él no dijo ahí, no, es que, ¿cómo les voy a mostrar el Padre si yo también soy el Padre? O sea, yo mismo soy el Padre y no existe otro ser que sea llamado el Padre porque yo mismo lo soy. Él debía haber hecho esa, o sea, para afirmar pues lo que la gente dice, así, ha visto al Padre y menciona al Padre, otra persona distinta. Y en muchos textos bíblicos, hermanos, no hay personas que se pegan de un texto bíblico para afirmar su doctrina y su, digamos, su unitariedad, o sea, los unitarios que dicen que Cristo es el mismo Padre, Cristo es el mismo Espíritu Santo y que no existe otro ser que se llame Padre y no existe otro ser, otra persona que se llame Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, un texto que utilizan estas personas, los unitarios. Hermana Ángela, Sí. hermana Ángela, cuando el Señor Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Él está confirmando que Él y el Padre son de un mismo carácter. No son la misma sustancia, sino son de un mismo carácter. Son dos personas diferentes, porque cuando el Hijo se bautiza, el Padre habla desde el cielo. Dos Así personas es. diferentes. Cuando Jesús le ora al Padre, en Juan 17, Él se dirige al Padre como otra persona. El Hijo está orando acá en la tierra y el Padre está allá en su trono en el cielo. Dos personas diferentes. Cuando el Hijo le ora al Padre, no se está orando a sí mismo. Claro. ¿Ve? Cuando el Hijo está muriendo en la cruz,
se está hablando a sí mismo. No está muriendo el Padre también con él, porque es el Hijo el que muere en su naturaleza humana. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Ahora, esto, hermanos, yo quiero aprovechar ese momento para decirles a mis hermanos, estamos siendo bendecidos con los audios que el hermano Sebastián empezó a compartir sobre el libro, la carta a los Hebreos, el estudio del libro de los Hebreos. Muy bendecidos, porque ahí nos comienza a explicar en detalles una persona experta en el libro de una persona experta en el tema del santuario, que escribió el libro El Santuario y su Servicio. Es muy importante que nosotros leamos, escuchemos esos audios, porque eso nos van a ir dando una vislumbre más amplia sobre lo que estamos estudiando. ¿Sí? Aquí nomás, hermanos, solamente con estos pocos versos de Hebreos, el diablo ha hecho multitud de engaños al hacerle creer que el Padre y el Hijo son la misma sustancia. Y aquí está en nuestras Biblias escrito eso, hermanos. Versiones tergiversadas, ¿sí? Al hacerle creer que Cristo es el primogénito como la primera persona creada. El creador creado, hermanos, imagínense. Ellos dicen que Dios en algún momento de la eternidad creó a Cristo y que luego Cristo creó a todo el mundo, el universo. Entonces, hermanos, aunque la hermanita diga, no, nosotros debemos dejarle los secretos a Dios. No, hermanos, aquí es donde nosotros debemos tener los ojos bien abiertos y escudriñar las escrituras, no para penetrar en los secretos insondables de Dios, no, sino para conocer al verdadero Cristo, porque hay multitud de gente engañada creyendo en un Cristo creado, creyendo en una criatura, en Cristo como una criatura, como lo creen los evangélicos. Los católicos creen en un Cristo que es el resultado de que el Padre se conoció a sí mismo, y ya sabemos en qué términos, a qué significa se conoció a sí mismo. Una monstruosidad, hermanos, de divinidad. Entonces, nosotros, para la gloria de Dios, las cosas reveladas han sido para nosotros y para nuestros hijos, y esto a nosotros, hermanos, nos despierta el interés. Miren, la verdad, hermanos, es que nosotros deberíamos estudiar, es nuestro deber estudiar durante la semana estas preguntas, responderlas y venir aquí nomás a hacer un repaso. Pero aquí estamos estudiando punto por punto y mire, el tiempo se nos ha ido, prácticamente vamos en la mitad de la lección, hermana. Entonces valga la pena para decirle, su merced y los hermanos desearían que continuemos esta tarde con la segunda parte o el próximo sábado para ya tener el segundo servicio. Hermanita, adelante. Sí, yo pienso, hermano, que debemos de, como pregunta usted, a los hermanos, si de pronto la mayoría dice que estudiemos esta tarde o la mayoría dice que estudiemos el sábado, por eso sería bueno que todos nuestros hermanos dijeran, hicieran su aporte. Sí, o sea, Sí, estamos de respondieran acuerdo. la pregunta que el hermano Carlos nos acaba de hacer. Yo callo en este momento y dejo que los hermanos respondan. Sí, No sé qué dice Willington, qué dicen Zoraida, mientras que los hermanos responden. Explíquele porque él no escuchó. Que la lección está por la mitad. ¿Quiere que la terminemos hoy o el próximo sábado? Pues hoy en la tarde. Hoy en la tarde. O el sábado. Bueno, Willington dice que hoy en la tarde, Zoraida, que hoy en la tarde, no sé, los demás hermanos, ¿cuántos participantes tenemos acá? En la tarde, hermana. Bueno, tenemos 3 votos por la tarde. No sé, los demás hermanos, hay 23 participantes. Quiero que los hermanos
Por favor, contesten. Sí, esta tarde, Sí, en la hermanita. tarde. Hermanos. Muy bien, sí. Bueno, yo también estoy de acuerdo que en la tarde para que avancemos y ya el próximo sábado sigamos con la lección 2. Entonces quedamos en la pregunta, hermano, creo que es en la pregunta 12, que la voy a anotar acá. Creo, hermano, no. Pues, Pregunta 2. sí, creo que es en la pregunta 12 que quedamos. En la pregunta 10 y 11. Sí, en la pregunta 12. Es que no lo anoté antes de que el hermano lo retirara de la pantalla. Hermano Carlos, bueno, ya quedó concluido que esta tarde los hermanos estuvieron todos de acuerdo que entonces concluyamos esta tarde, no sé si después de las 4 de la tarde, no sé el horario que usted nos va a colocar. Sí, está bien, hermanita. Qué pena que no tenía acá el micrófono activado. Escúcheme. Sí, quedamos aquí en la pregunta 11 para iniciar la pregunta 12. ¿Sí? Y los hermanitos pues han decidido estudiar esta tarde. Amén. Por eso, normal, clase bíblica 4 de la tarde, que será a continuación de este estudio, ¿verdad? Así que gracias a los hermanos que tienen la buena disposición para estudiar y continuar. Así es, hermanita. Entonces haga el cierre pertinente, hermanita Ángela. Ok, hermano. Bueno, entonces muchas gracias a los hermanos que hicieron sus aportes y nos preparamos para estudiar en la tarde. Sería bueno que le dieran un repasito a estas preguntas para que tengan a la hora de la clase, ya tengan como una idea clara y todos puedan hacer sus aportes, porque esto indica que todos estamos esforzándonos en aprender, ¿sí? En aprender, porque es un aprendizaje cada día. Entonces, que le demos un repasito ahora después del almuerzo y estemos preparados para la hora de la tarde para continuar con la clase. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Amén. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta tarde o en esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos de usted porque hasta ahora nos estás dirigiendo, nos estás ayudando por medio de tu Santo Espíritu, que es el que nos da la sabiduría y la comprensión y nos lleva a la verdad de comprender cada día estas preciosas verdades. Ayúdanos, Señor, ahora que iniciamos con este libro de Hebreos, a comprender la divinidad de Cristo, a comprender su humanidad, su servicio, su sacerdocio, su servicio allá en el santuario celestial después de que ascendió al cielo, y el servicio que está haciendo ahora en el lugar santísimo,